nuestra empresa, el Estudio Caldero. Él les va a contar, él es de Tandil, arquitecto, así que bueno, los voy a dejar con él para que él nos cuente la experiencia de ser arquitecto, de tener un estudio, de trabajar en arquitectura y en urbanismo al mismo tiempo, así que, y tener una academia también en conformación. Pero bueno, la idea es que atraerles este acercamiento sobre que la arquitectura es posible también, ¿no? Con estos materiales que ahora nos contarás. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Juan. Hoy cierra el día Juan Ignacio Caldero. Juan Ignacio Ramírez. Gracias Elizabeth. Buenísimo, gracias a todos. Qué bueno estar acá, la verdad me alegro. No sé si ya pasaron 6 meses o no desde el congreso anterior. Estamos en el segundo congreso, para mí es un indicativo de época nomás, ¿no? O sea, la verdad que el impulso que están teniendo estos temas, que cada vez seamos más, deja cada vez más en claro también que este es un movimiento que llegó para quedarse y que bueno, lo importante también del aporte de cada uno desde el lugar de donde está. Y bueno, nosotros les queremos por ahí contar un poco nuestra historia. Como les decía Elizabeth, yo soy de Tandil, vengo acá en representación de un gran equipo en crecimiento. Me acompañan Paula y Lautaro también. Paula en este caso es socia fundadora y Lautaro es nuestro arquitecto residente ahora en Mar del Plata también, porque nos hemos expandido este año también a Mar del Plata. Bueno, Caldero es un equipo de arquitectura y diseño con materiales naturales. Nosotros le llamamos arquitectura natural racionalizada al enfoque que le hemos dado a cómo tratar los materiales naturales. Un poco íbamos recolectando todo lo que se estaba diciendo hoy y es un lugar por donde hemos estado y estamos también nosotros y es compartido, y desde ahí nosotros les queremos dar un poco de nuestra historia también. Nosotros lo que hacemos es aprovechar el momento en el que estamos ahora, donde podemos apoyarnos en todo lo que se ha hecho hasta este momento, ¿no? Desde las técnicas de autoconstrucción y bioconstrucción que se venían comentando, a los desarrollos que se están haciendo también en otras empresas a nivel internacional. Y también el acceso que tenemos hoy por hoy al conocimiento. Un poco lo que nos pasó inicialmente fue que nos costaba también decir cómo podemos poner en valor, cómo podemos hacer que esto sea viable, cómo se lo podemos ofrecer también a un cliente. Y de alguna manera nuestra búsqueda o el punto de quiebre inicial fue cuando nos llegó, ustedes no sé si ya conocerán esta empresa, EcoCocon, es una empresa lituana que hace panelizado de trigo comprimido con estructuras de madera. Yo, oriundo de Tandil, es una zona con una amplitud térmica muy grande, es muy frío en invierno y es un lugar que también está rodeado de trigo. Yo me crié en el campo y de alguna manera empecé a sentir que era una solución natural a los problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, por un lado está lo que es la accesibilidad a la vivienda de calidad en general, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Los materiales que estamos usando hoy por hoy no cubren muchas de las expectativas que necesitamos para una vivienda digna. Y por otro lado, los problemas que sabemos que tenemos a nivel global y nacional, ¿no? La industria de la construcción es responsable de alrededor del 38% de las emisiones de dióxido de carbono y también es una de las que más residuos sólidos genera. Y a la hora de hablar de impacto ambiental también podemos hablar del uso y de la contaminación de agua. Casi si abarcásemos ese porcentaje directamente, estaríamos muy cerca de resolver la crisis ambiental en gran medida. Y esto habla un poco del ecosistema en el que nos encontramos hoy, ¿no? La arquitectura y la construcción también
con una alta precarización de cara a la mano de obra, baja participación femenina y a su vez una currícula de arquitectos en Argentina muy grande, de la cual contamos con muy pocas herramientas. Yo compartí también un poco esto, ¿no? de pasar por la facultad y hacer todas las materias optativas que se podían de diseño bioambiental, diseño sustentable, construcción, y aún así sentirme carente de herramientas para poder ejercer desde este lado la disciplina. Fue así cuando pude empezar a tomar contacto con otros proyectos que estaban, y se empezara a sacarme el miedo del material y empezar a encontrar también que volvía a jugar en cierta manera, ¿no? Que podía volver a conectarme desde otro lado, desde lo que a mí me había llevado inicialmente a dedicarme a la arquitectura, ¿no? A querer hacer algo lindo, querer resolver, querer encontrar soluciones también a nuestro espacio. Y en eso también fuimos viendo que hay muchas cosas que son necesarias para que nosotros podamos implementar esto, ¿no? Yo he escuchado hoy también hablar de utopía, y nosotros creemos que las utopías marcan un camino hacia dónde caminar, y de alguna manera es necesario que tomemos la valentía para demostrar que las utopías se pueden cumplir. Y bueno, un poco gracias a los errores que hemos acumulado y las experiencias, hoy nos estamos percibiendo como catalizadores para que esto suceda. Lo que queremos hacer es poner a disposición todo lo que hemos aprendido, porque sentimos que a nosotros nos permitió sanar nuestra práctica. Nosotros hemos construido con todos los materiales que hoy tenemos a disposición en el mercado, desde steel frame, torres en altura, en mi práctica anterior. Y hoy ya no vuelvo más, y estoy seguro de eso. Y de alguna manera también empezar a ver desde dónde atacar el problema y ver de qué manera podíamos generar un edificio realmente inteligente, ¿no? O sea, nos hablaban del edificio inteligente y yo pensaba decir, la verdad que el rancho es excelente a nivel de inteligencia, ¿entendés? Lo podía construir antes un gaucho y un alambrador, lo construían con lo que tenían ahí, son edificios que han estado en pie cientos de años y que también han conseguido tener una sabiduría de condición térmica excelente. También miraba el hornero, ¿no? Y digo, ¿cómo puede hacer esto de que si la tierra se lava, un bicho con un piquito agarrando el barro de cualquier charco, pasa todas las tormentas, está sin ningún alero y aguanta perfecto, ¿no? Entonces digo, bueno, algo tiene que haber. Y en esa manera empezamos un camino, ¿sí?, de búsqueda, que imagino que todos lo han transitado, lo estarán transitando también, de cómo empezar a buscar la tecnología adecuada para poder llegar a ofrecer esto, ¿no? A resolver, por un lado, buen diseño, buena construcción y dar problemas a los problemas reales de nuestro tiempo, ¿no? Por ahí a veces también hoy se comentó un poco del tiempo que se le dedica desde la facultad al diseño, ¿sí? Por ahí al diseño desagregado y por ahí un poco de todo lo que nos falta para poder ejercer desde otro lado, ¿no? Desde la gestión de los proyectos, desde por ahí también la integración social de nuestra disciplina. Y bueno, y un gran quiebre también para mí fue cuando terminé la facultad. Quería volver al campo, a la tierra en cierta manera, y dije, bueno, sí, yo sé que si me quedo en Buenos Aires voy a seguir haciendo propiedad horizontal, con métodos, digamos, de parámetros inmobiliarios. Me van a pedir que ese loft que está espectacular lo divida y termine siendo una palomera. Y así que me fui a Corrientes, a los Esteros de Iberá. Pasé de trabajar en equipos donde había 15 o 20 arquitectos y hablábamos de arquitectura entre arquitectos, a estar operando en un lugar donde por ahí era el único arquitecto en 100 kilómetros a la redonda. Entonces mis compañeros de trabajo ahora eran veterinarios, biólogos, albañiles, gauchos, y me encontré también, ¿no?, con la importancia de poder ahí empezar a ver nuestra disciplina desde otro lado, ¿no? Las cosas que muchas veces nos justificamos o las inercias que agarramos, o un poco también
hacia dónde van nuestras intenciones, ¿no? O sea, para mí también no tenemos que olvidar, por un lado, ¿no?, lo que implica el ego en la arquitectura, ¿no? Cómo por ahí el ego muchas veces nos enceguece, no nos deja tomar decisiones conscientes. Y para mí un gran hallazgo fue empezar a concebir nuestro equipo con una socia que no fuese arquitecta, ¿no? Entonces me asocié con una economista. Y entonces un poco todos los problemas que yo venía viendo, que tenía que ver con nuestra realidad nacional, ¿no?, lo que es el déficit habitacional, lo que implica también los problemas que tenemos a nivel urbano, mundial, regionales, ¿no?, la pérdida de la biodiversidad, cómo estamos teniendo problemas para percibir el localismo, ¿no?, frente a la globalización que se presenta como que la alternativa de integración, el desarrollo, los problemas que vamos a tener también de cara a la energía, ¿no? Por ahí estamos pensando un montón, decir, bueno, vamos con inteligencia artificial y estamos olvidando la cantidad de energía que es necesaria para bancar esos sistemas, ¿no? Los residuos. Y bueno, nosotros también un montón de problemas urbanos o de condiciones urbanas. Hoy también por ahí veníamos hablando un poco de las estructuras que se han estado generando y cómo por ahí estamos percibiendo la ciudad. Y nosotros empezamos a trabajar en multiescala, ¿no? Por un lado, lo que es la parte urbana, cómo podemos empezar a percibir la ciudad como un organismo vivo y cómo podemos empezar a imaginar nuevas realidades desde la parte urbana. ¿Sí? Muchas veces, a veces implica esto del desaprender que hablábamos antes, ¿no? Cómo por ahí también nos olvidamos que la naturaleza somos nosotros, ¿sí? Hemos empezado a pensar que hay una separación, que está el humano y la naturaleza, y nosotros somos parte de eso. Entonces entender que es tan fundamental cuidar nuestro medio de sostén y cómo también por ahí, hoy por hoy implica ir a otras velocidades de las que estamos pudiendo hacer para hacer frente al problema real que tenemos por delante, ¿sí? Nos estamos quedando atrás, ¿sí?, desde las instituciones y para mí es muy importante esto, ¿no? O sea, la principal parte del proceso tiene que ver en poder parar. Para mí fue importante poder irme a Corrientes porque me permitió pensar, me permitió sentir que no había algo que no me dejaba hacer, sino que podía parar y podía empezar primero a darle bola a eso que me estaba pasando adentro, ¿sí? Muchas veces sentimos como que no se puede hacer o es muy difícil y en realidad lo único que estamos haciendo es no escuchando. O sea, si vos lo sentís, lo podés hacer. O sea, cualquier cosa que tiene que pasar, digamos, en la materia, primero tiene que pasar adentro. Entonces percibirnos que somos naturaleza y sanar estas cuestiones que han construido egos que nos hacen ir en una carrera que sabemos que no tiene sentido, ¿no? Como muchas veces, no sé, ese discurso político de estábamos al borde del abismo, pero vamos a dar un paso adelante, ¿no? Entonces, necesitamos hoy por hoy tomar otras alternativas, ir por otros caminos, no pensar el futuro a través del pasado, sino por ahí desprendernos de todo eso y permitirnos pensar desde otro lado. Entonces, soltar esos miedos y dar el paso. Y así fue que me asocié con un economista, siempre trabajando inicialmente de lo que eran equipos de desarrollo territorial. Trabajamos en lo que es el desarrollo del Parque Nacional Iberá, en equipos con organismos públicos nacionales, provinciales, empezamos a trabajar en desarrollo local. Empezamos a ver cómo cada una de estas actividades que hacíamos tenía un impacto directo en la comunidad. Me parecía bárbaro el debate que estábamos teniendo antes, porque no podemos disociar la comunidad, ni el consumo, ni los medios de producción de nosotros, ¿no? O sea, vivir en Corrientes también fue como un viaje al pasado, meternos en la máquina del tiempo y empezar a ver cuáles habían sido esos sucesos sociales que nos habían apartado, ¿sí? Y yo algo que pude aislar en cierta medida fue que, digamos, la implementación del uso de la electricidad nos fue un gran paso en nuestra desconexión. Podría apostar que por ahí
no sabemos ni en qué fase está la Luna en este momento, ¿verdad? Y la Luna regula un montón de nuestras condiciones biológicas y la hemos anulado completamente. Hemos dejado de ver las estrellas, hemos dejado de saber los puntos cardinales, cuáles son los vientos predominantes. Y eso era información que antes la conocíamos naturalmente. Entonces, de la mano de todos estos procesos que fuimos haciendo inicialmente como equipo, con Paula, mi socia, y con otros equipos, estuvimos también en la gestión pública y la verdad que nos parece un punto importante, fundamental, pero también empezamos a ver eso, ¿no? Que nosotros estábamos hechos para, hoy por hoy, tirar desde otras velocidades y que por ahí la gestión pública no nos iba a permitir todo lo que queríamos, digamos, hacer desde las soluciones que queríamos proponer. Entonces, en esa manera se fundó Caldero, pasamos de Corrientes a la ciudad de Tandil. En Corrientes no hay maquinaria, había un montón de cosas que se nos hacía muy difícil implementar, si bien aprendimos muchísimo de madera y de construcciones, digamos, tradicionales, antiguas. Nos costaba mucho hacer el salto de por ahí implementar tecnología en la bioconstrucción. Entonces, en 2022 fundamos Caldero y empezamos a hacer nuestros primeros edificios de estructura de madera con aislaciones en trigo. Los primeros edificios fueron entramados que hicimos en taller y montamos en obra y naturalmente el sistema fue evolucionando a lo que hoy por hoy son paneles prefabricados en factoría. Hay varias cosas que son importantes a la hora de entender de que estamos acostumbrados a la obra y hoy por hoy podemos optimizar muchísimos procesos si empezamos a concebir la idea de que podemos fabricar la arquitectura. Y en ese sentido empezamos a decir, bueno, ¿con qué materia? ¿Con qué vamos a generar nuestros edificios? Y empezamos a ver un poco esto, qué teníamos alrededor, lo que decíamos antes. En la provincia de Buenos Aires, es una de las provincias donde más se cultiva el trigo. Tenemos alrededor de 8 millones de hectáreas de zona cultivable de trigo en el país. Y también descubrimos que el trigo, que estaba completamente invisibilizado, a mí en la facultad nadie me habló del trigo, tiene una propiedad espectacular, es increíble. Yo crecía en lotes de trigo y no me había dado cuenta hasta que lo empecé a ver en otros proyectos o informaciones, o mismamente lo que decíamos, ¿no?, de esta empresa lituana que nos ha abierto la posibilidad de pensar desde otro lado. Y el trigo tiene esta particularidad que es muy similar al bambú, es como un bambú en miniatura, ¿sí? Es una caña que crece y que genera una cámara interna hueca y una envolvente que es una fibra bastante dura con alta cantidad de leñina, sería, ¿no? Como que hace que sea un vegetal más duro. Y eso también, ese formato celular, lo convierte en un aislante natural, porque son un montón de cámaras de aire que están cerradas. Y también tenemos la disponibilidad de que, al ser Argentina un país rural, gran parte de la capacidad instalada ya estaba dada. Entonces, en ese sentido, el Fardo decantó como que un sistema natural para poder implementar todas estas condiciones que veíamos naturales a un edificio de alta performance. Entonces nosotros empezamos a ver, o sea, esto es la verdad como que si al Fardo encima le sumamos la tierra, conseguíamos con estructuras de madera hacer un edificio que hoy por hoy, estos muros tienen 8 veces más capacidad aislante que una pared de ladrillo hueco y están compuestos con materiales carbono positivos, ¿sí? Tenemos la madera, el trigo y tierra. Entonces, dos condiciones fundamentales del paradigma que necesitamos cambiar. Que los edificios sean mucho más eficientes, la energía primaria que está contenida en la fabricación de esos materiales y después también la salud que permiten esos edificios en concordancia que son materiales que permiten trabajar con montajes en seco, se pueden revocar y podemos hacer obras en muy poco tiempo.
Entonces nuestra búsqueda volvió a decir, bueno, ¿cómo son esos elementos? Y se nos empezó a combinar de alguna manera esto que veíamos también de la transmisión cultural. Cómo la cocina y la obra tenían esta cosa en común de escuela de vida, ¿no? De los materiales. Y bueno, y empezamos a combinar por un lado esto y por otro lado el fuego que terminó siendo el equipo, ¿sí? Hoy por hoy podría decir que el componente fuego de nuestro equipo, lo que le da vida a Caldero, es principalmente la gente que compone este equipo. Hemos crecido más del doble en el último año y las perspectivas también son para seguir creciendo. Y en cierta medida nosotros nos fuimos a Caldero porque el caldero es uno de los primeros elementos de la cocina. Es un elemento que permite desde hervir hasta hacer un horno y lo que implica ese fuego que nos une, ¿no? Entonces, básicamente, nuestro equipo se encarga de convertir este tipo de muros en estos, ¿sí? Son terminaciones con fachadas ventiladas, se puede hacer arquitectura moderna con materiales naturales, se puede generar todo tipo, vos no tenés ningún tipo de restricción también formal cuando estás trabajando con materiales naturales. Y empezamos a ver que en la medida que también íbamos aislando condiciones y mejorar la producción de cada uno de estos elementos, la calidad de nuestras obras también mejoraba. El hecho de poder hacer las mezclas en obra, con formatos medidos, empezar a hacer laboratorio de muestras. Y bueno, y hoy por hoy, por ejemplo, hacemos los montajes en taller y bueno, los chicos están sentados en lo que serían estas dos vanos, ¿no? Estas son un poco las obras que estamos haciendo ahora. Voy a hacer un paneo para que se den una idea de, bueno, estas son obras que están iniciándose en Mar del Plata. Y no es como que tiene que ser solamente, ¿no?, la curva y las botellas y lo que conocíamos, ¿no?, como por ahí a veces el estigma, ¿no? Realmente podemos hacer todo tipo de arquitectura, podemos hacer arquitectura de alta calidad. Y esto, por ejemplo, son lo que sería un montaje de paneles de quincha seca, también producidos en taller, y que nos permite, por ejemplo, esto es el primer día de montaje, ¿sí? Y esto ya es el quinto día, está la obra techada y estamos empezando a revocar, ¿no? Entonces, en diferencia climática, control de calidad y todo lo que se puede hacer, también con paneles, y como decíamos antes hoy, ¿viste? Por ahí en Finlandia vos vas a tener una grúa gigante, no hace falta llegar ahí. Nosotros podemos diseñar un panel que lo movemos entre dos personas sin necesidad de una grúa. Entonces, adaptar un poco la tecnología que tenemos a disposición a nivel mundial a los medios que tenemos localmente para que esto sea de implementación real y podamos romper con la utopía. ¿Sí? Esto es esa misma obra terminada, otro tipo de resolución de fachada ventilada. Es ahora por dentro en distintos momentos. Nos pasa eso también, o sea, lo que decían, bueno, hoy uno de los chicos que estaba estudiando, que decía que no le tenía mucha fe a la tierra, y a nosotros nos pasa también cómo se transforma la gente cuando entra a los edificios, ¿sí? Cómo te cambia la percepción del espacio, el sonido, cómo sentís también las manos que estuvieron ahí, cómo la tierra te devuelve eso, y de alguna manera nosotros empieza a ser lo que nosotros lo conocemos como los acariciadores de revoque. Que es la gente que de repente dice, a ver, esto es de verdad, ¿viste? Como los que quieren tocar el cuadro. Y nos pasa eso, podemos generar estucos, que son técnicas que ya tienen miles de años de tradición, y simplemente las podemos hoy usar con la tecnología que tenemos, con la posibilidad de aislar los materiales y generar resoluciones que ni siquiera necesitan de pinturas, ¿no? Así que bueno, esos son un poco también maderas que hemos ido utilizando, también eso fue un aprendizaje
Esto es todo madera de demolición, es pino paraná antiguo. Usamos también pino paraná y hacemos tratamientos quemados. Combinamos también maderas que hay a disposición, por ejemplo, no sé, pinotea reciclada con maderas de alta disponibilidad, como pueden ser las coníferas, los pinos o el eucaliptus también, por supuesto. También empezamos bueno, justo hace un ratito estaba contando de estas cuestiones que tienen que ver con sanar la práctica, ¿no? También de cómo vamos a dar espacio a eso. Y cómo nosotros nos pasó el año pasado que empezamos a tener todos los clientes que queríamos tener y nos pareció increíble y entonces dijimos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que pasó fue que todos esos sís nacieron de unos primeros no, ¿no? Entonces, lo importante a veces como para dar los primeros pasos implica decir esto no, ¿sí? Tomar la decisión empieza primero con un no que nos haga el espacio para poder decir que sí. Y a partir de eso hemos conseguido también, en alianza con estos materiales, empezar a tener clientes cada vez más agradecidos, ¿sí? Equipos también cada vez más agradecidos, gratitud en el espacio de trabajo. Se empezaron a reducir los problemas y en cierta medida sentimos que pudimos encontrar el equilibrio entre, digamos, deficiencias que tienen que ver cómo practicamos la disciplina en general en la Argentina, ¿sí? Que tiene que ver por ahí a veces con un poco la informalidad con la que encaramos el trabajo. A lo que estamos dispuestos también a veces como arquitectos es a concebirnos como artistas y terminar muchas veces subsidiando procesos o no ser claros. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, bueno, por suerte también mi socia es europea y me ayudó mucho a ver las cosas de otro lado. Y entonces, en cierta medida empezamos a decir, bueno, nada, vamos a empezar a hacer contratos claros, a comprometernos con la calidad, a hacer un sistema que se enmarca, ¿no? No podemos, por estar usando materiales naturales, estar haciéndolo así nomás. Una de las cosas que nos pasa a nosotros, nuestros equipos se componen de 3 grupos principalmente distintos, ¿no? Por un lado, lo que serían albañiles y mano de obra de la obra convencional reconvertidos, que son los más viejos siempre le quieren poner un poquito de cemento, obvio. Gente que no tiene ningún tipo de experiencia en obra y se ha ido formando. Y albañiles. Y después, bueno, gente, albañiles que no tienen experiencia. Y bueno, no me importa eso. Pero bueno, principalmente, o sea, y hoy por hoy, gente que ya está profesionalizada en el sector, ¿no? Estamos también en un punto donde podemos implementar un sistema. A nosotros lo que decíamos hoy antes también del steel frame, para nosotros el steel frame fue bárbaro porque rompió el paradigma de que la gente sienta que lo único que se puede hacer para construir es el ladrillo, ¿no? Entonces el steel frame fue un gran aliado a nosotros para romper la barrera mental de lo que implicaba poder hacer con otros materiales. Y después también la capacidad instalada que tenemos, que es muy fácil convertir un albañil, le cambias la mezcla y ya está trabajando, ¿sí? Ya pasa a ser un bioconstructor. Y lo mismo pasa con un framer, ¿no? Nosotros por ahí, teniendo un sistema panelizado, estamos usando la mano de obra que tenemos instalada, entonces el proceso de implementación de mano de obra no es complicado. Con la capacidad instalada que tenemos hoy, es muy fácil convertirnos a trabajar con materiales naturales. Después, por otro lado, ¿no? Tiene que ver las cuestiones que tienen que ver con el impacto ambiental. El tema del dióxido de carbono, que ya hablamos, los residuos biodegradables. Hoy hablamos de la cantidad de contenedores que salen de obra. Nosotros creo que en la obra que más volquetes sacamos fue 2, y uno era porque entramos a mitad de obra y lo primero que hicimos fue limpiar todo lo que había, ¿sí? Eso es otra cosa que nos permite también el tema de trabajar en factoría con un sistema que ya está, digamos, adecuado a reducir los desperdicios al mínimo. Nosotros tenemos los fardos que componen el panel. La parte que no se usa acá es fibra que va a reboques, ¿sí? Estamos usando un sistema
por ejemplo, todo lo que el panel lo hemos diseñado a medida de, por ejemplo, las placas, no se desperdicia prácticamente nada. Y después también complementar, ¿no? El tema también del bajo impacto en obra, ¿sí? Uno ve a veces una obra terminada y necesitan pasar 2 años para que la obra empiece a poder decir, saco las fotos de exterior, ¿sí? Nosotros con las fundaciones iniciamos el paisajismo y muchas veces lo que hacemos también es delimitar el área de reserva dentro del terreno donde no se va a transitar en toda la obra, ¿sí? Con el replanteo inicial, ¿sí? Entonces con eso también se hace, revisamos cómo son los flujos de agua, se establecen cómo va a ser el movimiento de agua y a partir de eso se empieza con el proyecto, ¿no? Entonces incorporamos sistemas sanitarios de recuperación, de tratamiento de aguas grises y aguas negras en combinación con las aguas de lluvia y todo eso lo integramos al flujo, siempre pensando que es muy importante que el agua que cae en nuestro terreno la podamos retener e incorporar al suelo en el sitio, ¿no? Eso nos da mayor resiliencia de cara a inundaciones, también a nutrir el suelo del cual lo estamos proveyendo en caso de que, por ejemplo, tengamos un pozo de agua. Después, bueno, a nivel eficiencia ya está demostradísimo, en comparación con el ladrillo ni hablar. También empezamos a tomar parámetros internacionales como es el sistema Passive House, que nos permite también pensar que podemos tener edificios que no necesiten de incorporación de energía externa, ¿sí? Nosotros, nuestra primera obra fue medio paradigmático porque también se terminó en junio y la clienta ya había comprado la salamandra, pero nosotros nos estábamos yendo de viaje y no la quería instalar si no estábamos nosotros. Así que volvimos en septiembre y esa obra estuvo 1 año entero sin calefacción en Tandil y después la instaló al año siguiente porque ya la tenía comprada. Y nos invitó a comer y nos invitó en invierno a mostrarnos la salamandra y tuvimos que abrir las puertas, ¿viste? Porque realmente empezar a entender que podemos generar con materiales muy simples que tenemos a disposición, con la tierra que estamos pisando, edificios de muchísima mayor performance que los que estamos consiguiendo hoy con un montón de medios mecánicos y de materiales que no nos terminan dando salud. El tema también de reducir los tiempos de ejecución, poder controlar la producción, ¿no? También el seguimiento de obra siempre es un problema para la disciplina. Entonces el hecho de poder tener producción panelizada en taller nos permite a veces estar controlando 4 o 5 obras en simultáneo desde el mismo lugar. Nuestro equipo llega en bici al taller, ¿sí? No tenemos tampoco pensar en condiciones de instalación en obra, de cómo es el baño, de cómo van a ser esos primeros momentos de trabajo precario hasta que podemos tener buenas condiciones. Entonces siempre estamos trabajando sobre un banco de trabajo, toda la calidad que se genera a través de eso es mucho mejor a la hora de trabajar en obra. Y también lo que implica para los operarios, ¿no? No tener que lidiar con varios de los materiales que se usan para la construcción. Y algo que también hicimos mucho hincapié es en la calidad que podemos conseguir a nivel nacional, ¿sí? Nos pasó nuestro primer año, nosotros fundamos Caldero con idea de establecernos en Europa. Entonces hicimos nuestras primeras obras, prototipo, y las queríamos seguir nuestro proyecto en Europa. Y lo que llegamos a la conclusión de nuestro viaje, ¿sí? De scouting, que tranquilamente podíamos irnos a Europa, pero que al final lo que podíamos generar acá terminaba siendo mucho mejor. Porque tenemos la gente, tenemos los materiales, tenemos formas que en otros lugares no vamos a conseguir y tenemos también estos problemas que nos pertenecen, ¿no? Que es un placer poder resolverlos cuando los elegimos, ¿no? Me parece importante que no nos tomemos el hecho de estar en Argentina como una condicionante, sino como un privilegio, ¿sí? Sepan que todas las cosas que tenemos acá
son cosas que muchísima gente está buscando y nosotros muchísimas veces no las vemos simplemente por estar apuntando hacia otros lados, ¿no? Creemos que en Estados Unidos es mejor, que en Europa es mejor, pero acá tenemos todo. Entonces, nada, en ese sentido, hoy por hoy, nuestros paneles, hasta la tornillería la hacemos con fabricación nacional. Hemos conseguido que tornillos producidos acá en Argentina, por ejemplo, marca TEL, encontramos que incluso tiene mucha más calidad que Rotoblas. Eso es personal, pero lo vemos en punta, en filo, en dureza, en calidad, en disponibilidad. Y después, bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? de la medición de performance, todo lo que está siendo avanzado, por ejemplo, lo que habían hecho los chicos del INTI es espectacular. Nosotros tratamos también de nutrirnos de estudio. Ahora estamos tramitando la certificación para que el Straw Panel esté considerado con el sello de bioproducto por el Ministerio de Producción. Y viendo también un poco que tiene un 0,2% de materiales que no son biobasados, ¿sí? Eso hoy podemos conseguir con este panel. Después, bueno, acá tenemos también algunos parámetros de comparación. Nosotros resolvemos con los paneles todo lo que es la envolvente exterior, ¿no? Entonces, es muy importante, también esto es un concepto de Passive House, entender la envolvente, ¿sí? Algo que vemos también en la práctica común es que muchas veces se piensa en el muro aislante y nos olvidamos del resto de los componentes, ¿no? Principalmente el techo. El techo es fundamental, más del 50% del intercambio energético de la vivienda seguramente va a estar en relación a la cubierta. Entonces, la importancia de que las cubiertas también estén bien aisladas y también si estamos elevados, el piso, ¿no? Entonces acá hicimos una comparativa de nuestros diferentes sistemas. Por un lado tenemos el Straw Panel, los paneles de quincha seca que nosotros los usamos para resolver las divisiones interiores. Entonces tenemos un panel exterior que nos da un espesor de alrededor de 41 centímetros total y tenemos divisiones internas que las podemos variar entre 12 y 15 centímetros, resolviendo siempre con quinchas secas, que son lo que nos permite prefabricar en taller y montar rápido en obra. Y en comparación, por ejemplo, acá tenemos lo que es el retardo térmico, ¿no? Quiere decir cómo la capacidad aislante se vuelca en tiempo para que pase la energía de un lado a otro. Entonces, por un lado tenemos lo que sería un bloque de ladrillo hueco con pared revocada, donde el calor tarda muy poco en pasar, y versus lo que podría ser un panel de Straw Panel que tarda muchísimo más, y a la vez tenemos el tema de la transmitancia térmica, ¿no? Como el ladrillo hueco tiene alta transmitancia en relación a la transmitancia que tiene un panel de trigo comprimido. Y de la misma manera también hemos hecho análisis con diseñadores de Passive House, en donde vamos analizando distintos sistemas que hay en el mercado, y hoy por hoy tenemos un valor U de 0,21 para el panel de Straw Panel. Entonces, bueno, en este camino, en cierta manera, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo enfocamos nuestro trabajo? ¿Cómo podemos empezar a poner a disposición esto que hemos hecho? ¿Y cómo lo ofrecemos, no? Y en cierta manera también nos fuimos dando cuenta de la importancia también de generar equipos profesionales que puedan asegurar un resultado. Es muy importante también, como decía Guille del CONICET, que tengamos buenos ejemplos, ¿no? Es muy importante en el momento que estamos que podamos ofrecer obras de calidad y que sean de alguna manera obras emblema. Entonces empezamos a hacer construcción llave en mano, en donde nos encargamos de la resolución completa de toda la obra. Y de alguna manera también empezamos a tener pedidos de distintos sitios del país, y nos dimos cuenta que para hacer las cosas bien nos teníamos que enfocar en donde estábamos.
Y hoy por hoy estamos trabajando principalmente en Tandil y Mar del Plata, ofreciendo obra llave en mano. Y con idea de que en muy poco tiempo podamos empezar a ofrecer el panelizado también a otros arquitectos, ¿sí? Que puedan tener un sistema en donde, luego de hacer una capacitación, donde les enseñamos a diseñar con los paneles, nos puedan mandar el anteproyecto, nosotros poder panelizárselos y que les pueda llegar un panelizado listo a obra y se pueda hacer un montaje de una casa en una semana. Es el promedio de lo que se tarda en montar un sistema de este tipo. Entonces estamos preparando para la segunda mitad del año y bueno, por ahí también terminando el año, para que el año que viene puedan venir a aprender esto, ¿sí? Y que a su vez también lo puedan implementar, porque hay muchísimo más trabajo del que podemos abarcar nosotros. Y en cierta medida, un grupo que se organiza con los conocimientos que pueden adquirir ustedes, ya puede empezar a implementar un sistema de panelizado y de fabricación en taller para producción de bioconstrucción. Eso creo que es un poco lo más importante, entender que cualquier grupo organizado puede armar una fábrica de casas y podemos tener una fábrica de casas en cualquier pueblo de la Argentina. Así que bueno, por un lado tenemos eso y también estamos dispuestos a la transmisión de conocimiento de lo que tiene que ver con mezclas en tierra, ¿no? Hay un montón de implementaciones que se pueden hacer, ya sea sobre obra convencional, sobre muros de ladrillo, y entender cómo funciona y para que también después cada uno pueda seguir experimentando o por ahí pedir un producto que vos sabés que te viene con una calidad controlada y podés aplicar en tu obra con garantías. Así que bueno, eso es un poco, les queríamos presentar lo que estamos haciendo. Quedo abierto también a mostrarles un poquito por ahí lo que sería un poco un montaje, ver bien detalles del panel, que puedan ver por ahí las características de diseño que tiene y bueno, nada, invitarlos a que puedan ir subsanando cada una de estas partes de lo que implica su área en la disciplina y invitarles a que puedan transitar un camino de construcción con biomateriales, porque no solamente el planeta entero se los va a agradecer, sino ustedes mismos, sus equipos y sus clientes también. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con una ronda de preguntas. Sí, dale.